En el vídeo de hoy vamos a hacer el repaso macroeconómico del mes de enero, repasando y analizando, así como viendo qué impacto tienen en los mercados las noticias más relevantes de este inicio de 2024. Os traigo también los nuevos proyectos y desarrollos respecto a la publicación, a la newsletter que tengo, a Kairoscat, y cómo va a evolucionar a futuro. Vamos allá. Y después del mercado de gas natural pasamos al del petróleo, que este sí despierta mucho más interés inversor y se pone mucho más el foco en su evolución y dinámicas. Como sabéis, recientemente mi sentimiento cambió de ser muy positivo en 2022 a algo menos en 2023 y ciertamente neutro tirando a bajista para este 2024. El porqué del cambio, aunque ya lo expliqué, es que el mercado físico nos está mostrando que no está tensionado, la oferta, sobre todo la no correspondiente a la OPEC, ha sorprendido al alza y la demanda, aunque sigue creciendo, sigue en máximos, tiene buena salud. No nos dejemos engañar por los titulares tendenciosos de que realmente no tira, que China no acaba de recuperar. La demanda china está aumentando, sigue creciendo y se encuentra a niveles sanos. Simplemente ha sorprendido respecto a expectativas. Recordemos que la bolsa al final siempre descuenta miedos, esperanzas, expectativas, pronósticos, etcétera. Pues se esperaba mucho más de esta recuperación y finalmente se ha quedado un poco a medio gas. Veremos si este sí es el año del dragón, como siempre se viene pronosticando, y vemos un acelerón. En cualquier caso, como digo, mi sentimiento ha pasado a ser neutro bajista por esta sorpresa de la oferta, decepción hasta cierto punto de la demanda y la capacidad ociosa que tiene la OPEC, aunque creo que es mucho menor que la que el mercado pronostica, ¿no? No tienen capacidad de sostener sus operaciones a niveles tan elevados como mucha gente cree, pero aún así, pues ciertamente hay ahí unos volúmenes que pueden entrar al mercado en caso de hacer falta para balancearlo. Y por eso hemos reducido mucho nuestra exposición a esta idea. Hemos dejado algunas empresas como Petrobras o Ecopetrol que tienen sentido en cualquier entorno y van a tener retornos muy atractivos. Pero por lo general hemos recortado mucho nuestra exposición. ¿Qué tendencias estamos viendo, no? Porque aunque el sentimiento haya empeorado, pues los datos no son malos para nada, ni es una situación catastrófica, ni mucho menos. Vemos como el mercado físico se sigue fortaleciendo desde los mínimos que marcó en diciembre y principios de enero. Este primer gráfico que os traigo, el spread chart, este que veis aquí arriba, es muy ilustrativo en este sentido. Son los time spread físicos del petróleo. ¿Qué significa? Pues al final lo que resulta o cómo se genera este gráfico es de restar el precio del petróleo para entrega inmediata, es decir, el front month, versus el de dentro de 2 meses. ¿Qué indica que sea positivo? Y en este caso además creciente y de una cierta ya relevancia, ¿no? 0,56 dólares. Pues lo que nos está indicando es que la curva de futuro se encuentra en backwardation. Esto quiere decir, y es lo contrario de lo que esperaríamos, que el precio para entrega inmediata es más alto que el de entrega futura. ¿Qué lógica tiene esto, no? Porque al final, simplemente por el valor del tiempo, del dinero en el tiempo, esperaríamos que pasase lo contrario. Además de que normalmente las materias primas, y en este caso no es una excepción, tienen costes de almacenamiento y por lo tanto debería pasar lo contrario, ¿no? Lo que se conoce como una curva normal o un contango. En este caso lo que indica es escasez y por lo tanto es un incentivo para la entrega o el aumento de producción a corto plazo. Así pues, que sea positivo y sobre todo que sea creciente es una buena señal. Otro punto, otro dato, digamos, que apunta a una mejora del mercado físico, los márgenes de refino están subiendo también. Cuando el precio sube pero los márgenes de refino no acompañan, podemos esperar que el movimiento se pueda explicar por el posicionamiento especulativo o financiero, pero no responda tanto a una realidad física subyacente. En este caso, pues no es así y nos indica que el mercado no está tan mal. Los inventarios se están comportando también de forma positiva, aunque no los vemos caer semana tras semana. A nivel global sí que están cayendo y siguen una tendencia decreciente, que es muy positivo, pero en Estados Unidos, que es el mercado de referencia o en el que los inversores más foco ponen, no vemos semana a semana caídas, pero sí una ligera tendencia a la baja. Y esto es sorprendente ahora porque estacionalmente es una época en la que deberían estar subiendo. Se produce mantenimiento de refinerías y por lo tanto el consumo de crudo por parte
de las refinerías, que al final es el principal driver de la demanda o el principal síntoma, pues debería estar cayendo y sin embargo se están comportando bastante bien. Si esto se mantiene durante este periodo de demanda más floja, sería muy positivo para el resto del año, porque los inventarios que ahora aumentas son los que después, en la época estacionalmente más fuerte, consumes. Si ahora no aumentan tanto y luego consumes, pues el balance es mucho más positivo. ¿Qué más ha pasado este mes o qué noticias han trascendido que afecten a este mercado? La primera, y que yo creo que no se acabó de entender bien, es que Arabia Saudí indicó o guió a Aramco para que no aumentase su Maximum Sustaining Capacity, su MSC, hasta los 13 millones de barriles. Mucha gente entendió esta noticia como un indicador de problemas en la demanda o de expectativas del gigante saudí respecto a esta negativas, indicando o parecía indicar que no querían aumentar su objetivo de producción de 12 millones de barriles a 13 millones de barriles al día. Esto no es lo que pasó, ni es la lectura que yo creo que hay que hacer de esta noticia. ¿Qué es lo que en realidad dijo Saudi Aramco por extensión del gobierno saudí? No van a aumentar su Maximum Sustaining Capacity. ¿Qué significa esto? Las empresas, en este caso como país, pero estas empresas estatales, tienen una capacidad máxima de producción que pueden mantener durante un año. De llevarlo más allá de un año, se arriesgan, y de hecho no hace falta ni siquiera llegar al año, se pone este tiempo arbitrariamente, pero pasa mucho antes, arriesgan a dañar las reservas y los yacimientos que tienen. En ese caso, esta es la máxima capacidad que pueden sostener, pero no que quieren ni deben sostener. De hecho, solo se ha pedido que se utilice esta capacidad de 12 millones de barriles al día durante una vez. Esto fue en 2020, durante la guerra de precios con Rusia, cuando no quisieron hacer recortes para adaptar el mercado a la nueva realidad del COVID. Y solo durante unos meses se mantuvo esta capacidad, pero no pueden sostenerla de forma continuada en el tiempo, ni como digo, quieren. Entonces, ¿por qué no quieren ahora incrementar su máximo sustaining capacity de 12 a 13 millones? Las razones, la verdad, no podemos conocerlas. Pueden ser políticas, pueden ser técnicas o pueden ser una motivación simplemente de presión o propaganda, ¿no? Esto es verdad que no podemos conocerlo, pero en ningún caso tiene un efecto directo o real ahora en el mercado del petróleo, porque ni están cerca de producir 12 millones de barriles, ni mucho menos se planteaban producir 13. Como digo, esta es una cifra teórica de máxima capacidad de producción sostenida en el tiempo durante un año, pero que ni quieren ni deben llevar a cabo. ¿Cómo reaccionó el mercado? Pues además de una ligera caída en el petróleo, sobre todo hubo grandes caídas en empresas que se dedican a hacer perforación offshore y especialmente aquellas más expuestas al segmento de jackups, que es el que acostumbra a operar en el Golfo Arábico. Así tenemos, por ejemplo, pues a Borr, a Valaris, etc. En realidad el efecto, como digo, es casi cero en el corto plazo y muy mínimo si miramos con un horizonte un poco más allá. Por lo tanto, las caídas parecen ciertamente exageradas, si bien es cierto que el hecho de no tener presión por incrementar esta capacidad de sostenible máxima, pues puede poner un techo eventualmente a los jackups, a este segmento, a los rates diarios, porque no aumente más su utilización. Mi visión es un poco distinta y es que yo creo que cuando se vayan consumiendo los recursos o vayan declinando, digamos, los perfiles de producción de los campos que tienen onshore, los gigantes que ahora están explotando y que no han renovado o no han renovado del todo, digamos, durante las últimas décadas, la única forma de mantener incluso el perfil de producción actual será pasar al offshore. Y por lo tanto, los jackups van a acabar subiendo igualmente. Así pues, no lo veo como un problema ni mucho menos. El tercer punto, y aquí veo que hay una falta de ortografía, ya lo corregiré, es que el precio de incentivo sigue aumentando de producción. Y aquí os traigo este segundo gráfico que es muy ilustrativo y es el precio requerido por los productores de shale para producir de forma económicamente rentable. Vemos como desde 2016 al 22 prácticamente no aumentó. Esto es simplemente porque era un entorno en el que el acceso al capital era muy sencillo y muy barato. Además, los inventarios de Tier 1, digamos los de más fácil acceso, mayor productividad, etcétera, no estaban consumidos ni mucho menos, y tampoco había presión respecto a los materiales, empresas de perforación, servicios auxiliares, porque la demanda para ellos o la inversión en este tipo de empresas era baja. ¿Qué cambio ha habido de 2022 al 2023? Y en el 24 podemos suponer que la tendencia está siendo la misma.
pues una presión inflacionaria sobre los salarios, sobre el material, como digo, las cadenas de suministro, etcétera, por falta de oferta, y luego el consumo de estos inventarios Tier 1, y ahora hay que ir a pozos mucho más marginales que son mucho menos económicos. ¿Qué nos indica esta tendencia y sobre todo estos precios? Pues que si este es el precio de incentivo del shale para perforar, y para perforar en campos ya desarrollados, esto no incluye todo el coste de desarrollo de nuevos yacimientos, etcétera. Cuando esto va subiendo, ya debe estar cerca de los 65, 70 dólares, nos dice que es muy difícil que se mantenga el precio del petróleo por debajo de estos niveles, porque si no son económicos los productores de shale, que hasta ahora han sido, digamos, la bisagra que ha permitido aumentar la producción, pues entonces el balance de mercado entre oferta y demanda se reduciría mucho a favor del déficit en lugar de superávit o el balance. Y en este sentido también yo espero una vuelta progresiva de los volúmenes de la OPEC en 2024. Recordemos que ahora tienen una parte significativa de la oferta artificialmente secuestrada para balancear el mercado y no se ha notado tanto en los precios porque hay otros productores de fuera del bloque del cártel que han estado incrementando mucho su oferta. Esta tendencia es insostenible, este ritmo de crecimiento. Solo hay algunas regiones como Brasil, Guyana que lo pueden aportar y el resto, para balancear el mercado, si nos queremos la recuperación económica y las proyecciones de demanda que hay, deberá ser cubierto de nuevo por la OPEP, con lo que es probable que veamos que parte de este volumen secuestrado vaya regresando al mercado este año, y esto es muy positivo para otras empresas segundas derivadas, como por ejemplo los petroleros, los crude tankers, que se beneficiarían directamente de este nuevo paradigma. Esta semana hemos tenido la presentación de resultados de los grandes líderes de mercado, combinado con la pasada que tuvimos a Microsoft, en esta Apple, Amazon, Meta, también ha estado Google, los grandes poster childs que se llama, o iconos realmente de esta época, que lleva desde 2010 un mercado alcista sin parangón en la historia y casi ininterrumpido, ¿no? Algún parón, pues sí, en 2022, 2018, pero por lo general un gran mercado alcista sin interrupción, por supuesto respaldado por fundamentales, empresas que no tienen comparativa en la historia en cuanto a dominancia, calidad, crecimiento, etcétera, pero que en este caso y para mí están configurando lo que es la mayor burbuja financiera de la historia. ¿Por qué digo esto? Aquí os traigo primero un gráfico en el que podemos ver las mayores ganancias en un solo día de capitalización de toda la historia. Vemos que todas se concentran en estos últimos 3-4 años, en estas empresas además, y ya el último representante y además el mayor exponente de ello fue en la sesión del viernes. Facebook tras presentar resultados, Meta ahora, que subió un 21% añadiendo casi 205 billones de capitalización. Esto es una auténtica barbaridad. Ahora vamos a analizar por qué yo creo que no tiene sentido fundamental. Y esto, antes de que se malinterprete, no pone en duda que son empresas de calidad máxima y simplemente ataca o hace referencia al apartado de la valoración. Ahora lo voy a explicar porque creo que es la mayor burbuja de la historia, pero no debe servir nunca como excusa para nuestro desempeño, porque al final son empresas que cotizan en el mercado, que por una serie de factores están atrayendo casi toda la atracción, el capital, y tienen unos vientos de cola que hacen probable que puedan seguir subiendo, aunque yo creo que van a ser a tasas mucho menores, pero nosotros tenemos libertad para elegirlas, para ver estos factores, analizarlos y subirnos al carro si lo consideramos oportuno. Por lo tanto, como somos inversores sin restricciones, digamos, de acceso a mercados, tipo de empresas, etcétera, nunca puede ser una excusa que unas valoraciones estén hinchadas para nuestro underperformance. Desde el nacimiento de mi cuenta, desde que empecé a invertir hace 7 años, yo siempre he batido o igualado al Nasdaq. La única excepción es el año pasado, en el que el Nasdaq creo que hizo un 50 y algo y yo un 47, pero bueno, en cualquier caso eso lo cuento casi como un empate. Y es que mi estilo de inversión puede ser que yo me sienta cómodo en un formato o en otro, pero siempre debería tener el objetivo de batir al que mejor lo hace, ¿no? Si no, no tiene sentido para mí la experiencia de la inversión, toda la dedicación que hacemos, el análisis, etcétera, si no se traduce en unos resultados. Al final es el reflejo claro de nuestra habilidad en hacerlo y, como digo, nunca debe servir de excusa, pero sí que nos puede abrir el horizonte a nuevas oportunidades en otros segmentos de mercado que están mucho más infravalorados y que justamente ofrecen unas oportunidades que pueden ser más atractivas. Es verdad que en los últimos años se ha roto un poco
una de las correlaciones históricas en el mercado. Si alguien ha estudiado teoría económica, habrá visto que hay algunos factores que explican el retorno de las empresas o que tienen mejor retorno algunas empresas que otras a largo plazo e históricamente, y algunos de estos factores que afectan a la rentabilidad y al retorno que tenemos es el tamaño de la empresa. Históricamente las empresas pequeñas lo han hecho mejor que las grandes, tiene sentido, ¿no? Tienes mucha más capacidad de crecimiento, mucho menos seguimiento y por lo tanto las ineficiencias pueden ser mayores y el potencial también. Y después hay otro factor que influye, que es el factor value. Las empresas baratas lo han hecho históricamente mejor que las caras. Otra vez, un sentido aplastante, ¿no? Comprar barato siempre o generalmente, digamos, va a arrojar mejores resultados que comprar caro porque ahorra muchos errores. Si tú compras barato, pues te puedes permitir, tienes mucho mayor margen que si ya estás comprando una valoración muy exigente que recoge algunas expectativas que si no se cumplen, pues el retorno puede decepcionar. Como digo, este segundo factor en los últimos años no está funcionando bien y hay varias teorías o explicaciones sobre ellas. La mía es la del crecimiento de la inversión pasiva, ¿no? Del dumb money, todos estos indexados, etcétera, que distorsionan las valoraciones y las correlaciones históricas al añadir todavía más capital a aquellas empresas que ya son las mayores. Entonces se crea un círculo virtuoso, también puede ser un círculo lo contrario cuando sale el capital, ¿no? Un círculo fatal o desastroso, pero en este caso están contribuyendo. Esto es algo que debemos conocer y por lo tanto no utilizar como excusa, como he dicho al principio, sino simplemente conocerlo y aprovecharlo o no. ¿Por qué creo que están estas empresas históricamente caras o exageradamente caras? Vamos a analizar, por ejemplo, el caso de Facebook, ya que lo hemos destacado, o el de Apple, que son paradigmáticos. Hasta que lo ha superado Microsoft esta semana pasada, Apple era la mayor empresa de mercado. Tiene sentido en algunas partes, una empresa de mucha calidad, ingresos muy recurrentes, un poder de marca gigante, unas finanzas que aunque han empeorado los últimos años al consumir la caja en recompras, etcétera, pues siguen estando muy atractivas, que tiene poder de fijación de precios, etcétera. ¿Dónde está el problema? Es una empresa que ya no crece o prácticamente no crece. Hemos visto este trimestre un crecimiento pírrico muy pobre y un guidance de incluso de crecimiento para el futuro. Una empresa que decrece generalmente se valora a múltiplos muy bajos. En el caso de Apple no solo no es a múltiplos bajos, sino que está a 30 veces beneficios. ¿Esto qué significa 30 veces beneficios? Porque a veces ponemos un múltiplo y decir, mira, esto debería cotizar a 25, cotiza a 50 y no importa. Cuando una empresa tiene crecimiento, los múltiplos se pueden absorber más fácilmente, porque al final, si tú estás a múltiplo 50 y doblas, pues entonces ya solo estás a 25, ¿no? Simplificando mucho. Pero un múltiplo al final lleva implícito un retorno en la otra parte. ¿Y qué me refiero? Pues si tú estás a 10 veces beneficios, implícitamente, como tardas 10 años en recuperar tu inversión si no creciese y simplemente los beneficios se mantuviesen planos y te los devolviesen, te está dando un yield implícito del 10%. ¿Qué significa entonces que Apple esté a 30 veces? Pues que el yield implícito es del 3%. Esto puede ser atractivo cuando los tipos son cero, porque tu alternativa sin riesgo o digamos con bajo riesgo es un 0% mediante los bonos estatales. Cuando estos rinden como ahora un 4, un 5%, estas valoraciones no tienen ningún sentido porque no es más seguro Apple en cuanto al retorno que un bono y la opcionalidad que te dan la renta variable, que es el posible crecimiento, la mejora de los fundamentales y no ser un yield plano como el de los bonos, no se da en este caso cuando incluso da guidance para decrecimiento. Por lo tanto, este múltiplo me parece exagerado. El caso de Facebook todavía es más claro en este sentido. Al final, si alguien analiza bien las finanzas de Facebook, y sin quitarle mérito al hito de que una de cada 2 personas utilizan alguno de sus productos cada mes en el mundo, ¿no? 4 billones de personas, lo cual es una auténtica barbaridad. Pero en última instancia es un negocio de publicidad. Si vemos de dónde vienen sus ingresos, pues son de la publicidad el 100% de ellos, ¿no? Hablan, no, la inteligencia artificial, etcétera, eso ahora mismo aporta 0 a la cuenta de resultados de Facebook. Por lo tanto, si es un negocio de publicidad, hay que ver qué porcentaje del mercado abarca ya Facebook y su competición, en este caso Google, y son el 50% del mercado. Si alguien espera que sigan creciendo al 10, al 20%, que es lo que hay implícito en realidad en sus valoraciones, tiene que pensar, oye, si ya ocupan el 50%, el mercado general crece al 3, al 4% y ya estoy siendo generoso porque en realidad no crece tanto el de la publicidad, pero bueno, al 3, al 4% y yo espero que ellos crezcan al 20%, lo que estoy asumiendo es que se van a comer todo el mercado de la publicidad, van a aumentar su cuota
y va a ser en contra de otros competidores y llegará un momento en que ni siquiera así se podrá justificar porque ya solo quedarían ambos, Facebook y Google. En ese caso, habrá que pensar, ¿esto es razonable o no es razonable? Y yo creo que ese análisis no se está haciendo, ¿no? De momento es verdad que los resultados son espectaculares, son empresas, como digo, de una calidad máxima, pero las valoraciones están recogiendo algunas asunciones, tal vez simplemente por el hecho de que entra todo el capital allí, por el auge de la inversión pasiva, pero como digo, me parece que estamos en una burbuja histórica, unas valoraciones exageradas y que los retornos a futuro, que siempre están correlacionados con la valoración presente, porque en última instancia son las perspectivas que el mercado está asignando, van a decepcionar justamente por este motivo. En mi caso no tengo exposición a ninguna de ellas, no porque no me gusten como empresas, sino simplemente por la valoración. Creo que existen oportunidades que van a dar el mismo retorno o superior, en este caso yo creo que superior, si no estaría aquí, en otros sectores que ahora son más obviados y que repasaremos alguno en el apartado de la cartera modelo.